Bienvenidas nuevamente a estas reuniones que estamos teniendo ya desde marzo, desde que empezó el tema de la pandemia y el quedarnos en casa para tratar de ah, no contagiarnos, pero a la vez no contagiar a otros. Y este ha sido un proceso grande de trauma colectivo, el hecho de tener esta pandemia que no habíamos experimentado antes ni a nivel personal, ni nacional, ni global, y tenemos ese gran desafío de mantener salud, y entonces empezamos haciendo prácticas para calmar la ansiedad, porque por supuesto que la ansiedad es algo que afecta el sistema inmunológico y afecta el funcionamiento de todo. Y, y también para empezar a conocer cómo podemos ponernos en contacto con nuestros recursos interiores. Y todo eso en días recientes, esta semana última, para los que están en Estados Unidos, pero supongo que también en otras partes del mundo han escuchado de lo que ocurrió en Estados Unidos, de una muerte muy dramática de un hombre negro que fue asesinado por un policía mientras lo tenía en custodia, y había otros 3 policías al lado y no hicieron absolutamente nada para impedirlo, incluso colaboraron en el proceso ese, y había gente que estaba filmando esto, y luego mucha más gente pudo enterarse y creó en todos una sensación como de gran angustia y tristeza. Este hombre murió diciendo no puedo respirar y llamando a su madre en el momento en que moría. Y se produjo como un shock muy grande, un despertar. Muchas veces despertamos a través del sufrimiento. Porque mientras las cosas van más o menos bien, no nos detenemos a pensar qué pasa que está fuera de balance. Y esto se aplica tanto a nosotros a nivel personal, o sea, a veces sentimos algún malestar emocional o físico por algo que está fuera de equilibrio, que está como desintegrado. Y usualmente la respuesta es o queremos evitar seguir pensando en eso porque nos sentimos mal, um, o quizás seguimos y entonces pensando y nos sentimos cada vez menos capaces de manejarnos con eso porque es tan grande. Y entonces este tema de esta experiencia de trauma colectivo, de pronto tener que ver en forma tan clara y tan visual algo que ha venido ocurriendo por 400 años desde el tema de la esclavitud en Estados Unidos, pero que de alguna manera también está presente en nuestras vidas en otras maneras, en um, discriminación institucionalizada a veces, o incluso en algunas raíces que nosotros podemos tener a nivel personal en el trato con otra gente, de sentirlos diferentes, o quizás tener miedo de ellos, o quizás pensar que tienen menos educación, o lo que fuera. Entonces ese sentirse separado, ese ser que se siente, uno mismo se siente como separado de el resto, o de algunos grupos del resto, y piensan, bueno, yo no puedo hacer nada, el problema es muy grande, yo por supuesto que no lo hubiera matado, yo por supuesto que no me parece bien esto, que me opongo a esto, pero ¿es eso suficiente? O sea, cuando nos sentimos muy mal y inmersos en la tristeza y en el sentido de que no podemos hacer nada, a veces nos parece que esto es suficiente. Por ejemplo, a mí me pasó hace varios años cuando empezó a hacerse más claro el tema de la injusticia a nivel internacional con respecto a las armas, weapons of mass destruction, que se decía que había ciertos países que tenían armamentos de destrucción masiva, y se sabía que eso era una mentira, fue durante el gobierno de Bush, pero de todas maneras se puso en funcionamiento una maquinaria política y militar para oprimir ese país y para sacar eh, all,
petróleo del país, etc. Son guerras no defensivas, sino adquisitorias de recursos de otros. Yo me sentía muy mal, sabía que había mucha gente que se estaba muriendo, que la Cruz Roja no podía llegar con medicamentos tampoco por las mismas operaciones militares que estaba haciendo el país, donde yo vivo ahora, en Estados Unidos. Y entonces estaba en un retiro espiritual. Y con un maestro, uno de mis principales maestros, Baba Haridas, que es alguien que ha estado en silencio desde que tenía 17 años y siguió toda su vida en silencio, pero contestaba escribiendo las preguntas. Entonces, me acuerdo que era el retiro de fin de año y él estaba hablando del desarrollo espiritual y había muchísima gente. Y yo estaba como agitada dentro mío y como que buscando algunas respuestas. Entonces levanté la mano y le pregunté, bueno, está muy bien todo esto de encontrar paz interior, o sea, trabajar a nivel espiritual, pero ¿puede usted hablarnos también un poco más de cuál es nuestro rol como ciudadanos de cualquier país, en este caso de este país, con respecto a estas injusticias y con respecto a otras injusticias que hay a nivel de pobreza, de falta de apoyo, etcétera? Entonces él me miró y escribió, ¿a usted está muy preocupada por eso? Y yo le dije, sí. Y no, estaba preocupada, estaba triste, me sentía que quería alguna dirección. Entonces él me dijo, ¿y usted qué está haciendo acerca de esto? Y yo me quedé, no fue una respuesta como simplemente para tirar la pelota al otro lado. Él siempre respondía muy brevemente y yo sabía, porque había estado en otros retiros y con él estudiando antes, que me estaba diciendo algo personalmente. Entonces me puse a pensar, pero yo qué puedo hacer con respecto a la pobreza, con respecto a los refugiados. Yo soy nada más una maestra, una profesora en Berkeley que enseña cursos en el departamento de español. ¿Qué puedo hacer yo con respecto a este tema tan grande? Y él lo que me estaba diciendo es la paz interior o la paz social, la justicia, empieza por cada uno de nosotros. Entonces seguí pensando y de ahí fue que empecé a cambiar totalmente mi manera de enseñar y en vez de enseñar teoría y literatura y movimientos literarios, aproveché que los estudiantes que venían a mis cursos eran estudiantes que han pasado ya todos los niveles de español y que sabía yo que había cerca de la universidad un lugar que trabaja con refugiados que siempre necesita voluntarios. Y entonces empecé a diseñar mis cursos con este componente de que tenían que poner 25 horas de voluntariado, traduciendo documentos, recibiendo gente, usando el español todo el tiempo, pero en una forma práctica que a su vez ayudaba a otros. Y eso fue creciendo y resultó bastante, a mí, por supuesto que hay muchísimo más que hacer, pero a mí me dio un entendimiento totalmente distinto de qué es lo que podemos hacer con la educación y cómo podemos crear puentes entre cualquier espacio que nosotros tengamos y otros. Puede ser con nuestros vecinos, puede ser con nuestros familiares, puede ser empieza siempre con nosotros mismos. O sea, el trabajo interior tiene que empezar con nosotros porque si no podemos lograr alguna medida de paz o alguna medida de apertura del corazón, las acciones, si no están informadas por eso, pueden llegar a crear todavía más daño. O sea, si es una cosa nuevamente jerárquica, aquí vengo yo con mi conocimiento para ayudarte a vos que estás ahí abajo. No. Ahí estamos los dos ofreciendo un espacio común para poder aprender uno del otro y los dos con gran gratitud y apreciación por esas vidas, en la vida de cada una de las personas con las que estamos trabajando, que son refugiados o inmigrantes o lo que fuera. Y ellos también siempre son súper abiertos y a pesar de que han pasado muchísimas cosas, siempre tienen esa esperanza de poder salir adelante.
Entonces, lo que estuve pensando mucho esta semana en mis propios momentos de discriminación o de a veces de cerrarme en vez de abrirme. Y pensé que, bueno, que lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es trabajar con eso. Entonces quería proponerles una, un trabajo así para que no sea nada más un comentario general, sino que se convierta en una experiencia personal. La otra cosa en la que estaba pensando es que la pandemia como que nos obligó a estar en casa y al estar en estos espacios más cerrados nos puso posiblemente más en contacto con algunos de los hábitos que tenemos, maneras que tenemos de cuidarnos o no cuidarnos, de relacionarnos con otros. Y ahora está como empezando a terminar ese periodo de reclusión obligatoria en algunos países o en algunas ciudades y vamos a volver a salir, pero salimos ¿cómo? O sea, ¿qué pasó? ¿Hubo algún tipo de crecimiento? ¿Hay algo que podamos cambiar en nuestra vida, ya que tuvimos esa oportunidad de estar mirando y vamos a seguir teniéndola, sobre todo muchos de nosotros que somos de más de 60 años, tenemos que seguir todavía con, no un volver completamente, pero todos nosotros, o sea, tuvimos esta oportunidad de mirar adentro y ahora volvemos afuera. ¿Y qué llevamos afuera? O sea, ¿va a ser el mundo como era antes? No, no va a poder ser como era antes, yo creo, porque por una parte hay muchos más desempleados, va a haber nuevamente un despertar a las injusticias, en este caso las vimos por el tema del asesinato, pero las injusticias de la pobreza, las injusticias de limitar acceso a la educación, acceso a la salud pública, que es tan fundamental. Lo que estoy tratando de decir, y quizás se pueda decir el punto en menos palabras, es, en este momento necesitamos a todos, a todas, cada uno en su medida, en lo que pueda hacer, sin forzar, sin culparse, sin abrumarse, pensar, ok, ¿qué puedo yo, qué puedo yo cambiar en mi vida para embodied, para encarnar esto que quiero ser? ¿Cómo puedo ser parte de este mundo que quiero que cambie? Y puede ser en medidas muy pequeñas, o sea, a nadie se le pide que haga más allá de lo que pueda hacer, pero dentro de lo que uno puede hacer con respecto a cultivar espacios de paz, con respecto a quizás más comprensión con otros, etcétera. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puede ser esta una invitación no solamente a cuidarme mejor, a curarme en salud, a conocerme mejor físicamente y emocionalmente con algunas de las prácticas que hemos estado haciendo, sino también cómo puedo yo, además de preocuparme y entristecerme, que en realidad no cambia nada, porque eso fue otra cosa que él me hizo notar, que yo me sentía mal físicamente, emocionalmente, pero nada estaba cambiando de la situación en sí hasta que yo pudiera abrazar la situación, mirarla y pensar, ok, ¿y ahora qué? Ahora ¿cómo empezamos este cambio grande que se necesita, que es inmenso, pero que no va a venir de arriba? Eso ya lo sabemos. Pero no va a venir de disposiciones políticas. Eventualmente, si llegamos a tener más gobernantes iluminados, quizás, pero evidentemente el cambio va a venir de abajo, de cada uno de nosotros, en nuestros círculos, en nuestros lugares donde vivimos, encarnar esa manera de ser, que es en paz, que es de integración amorosa, que es de curación de relación de uno con otro. Entonces se los dejo como una invitación para que ustedes
usen como una semilla de pensar, ¿y cómo más puedo practicar esto? ¿Cómo más puedo encarnar esto? ¿Cómo más puedo ser parte de ese mundo que quiero ver? A nivel de cuerpo tenemos trillones de células que cada una de ellas trabajan haciendo lo que tienen que hacer, respirar, asimilar, y todas están combinadas en un funcionamiento que termina siendo lo que nuestro cuerpo y nos da la oportunidad para trabajar, para pensar, para amar, para relacionarnos. Y si todas esas 3 trillones de células pueden hacerlo de alguna manera intuitiva, cada una haciendo bien lo que tiene que hacer, a menos que se le congestione la energía, en cuyo caso nosotros tenemos que intervenir para hacer que fluya esa energía otra vez. Si ellos pueden hacerlo, nosotros como millones de personas en el mundo que en este momento están necesitando cambio y que están rezando por ese cambio, sintiéndolo en su corazón, sintiéndolo en las interrelaciones con otros. Por ejemplo, les voy a contar 2 hechos que ocurrieron también durante esta semana 3, después de la muerte de George Floyd, que es este hombre negro afroamericano que fue asesinado por la policía mientras estaba desarmado, etc. Mucha gente salió, o sea, salió de las casas, arriesgó sus vidas porque estaban, saliendo, estando más gente todos juntos, y arriesgó también su vida porque la policía estaba usando gases lacrimógenos que por supuesto son muy malos para el sistema respiratorio, y además estaba usando otros tipos de represión. Pero salieron todos, muchísima gente blanca, muchísimos jóvenes, alguna gente vieja incluso con bastones, a decir, no, esto no es aceptable, no queremos este mundo. Y, y se están pasando ahora algunas regulaciones acerca de más control con la policía, de que no pueden usar ese tipo de fuerza, etc. Y eso es un paso muy bueno, pero también tiene que haber un cambio de corazón de mucha gente para poder superar este tema del racismo, que también se aplica, como decíamos, al tema de la pobreza, al tema de los refugiados, los indocumentados, tanta gente. Y a nivel nuestro tenemos que pensar, bueno, ¿y yo cómo puedo contribuir a esa integración amorosa, a esa experiencia de amor, no solamente de tolerancia, sino de verdadera compasión, de sentir con el otro? Eso fue una. Después, en un lugar, los demostradores fueron y quemaron una comisaría, qué sé yo, y después fueron a otro lugar. También había muchas protestas por todas partes, y en un lugar salió el sheriff, y en vez de reprimirlos, él se sacó el casco y tiró el bastón con el que podría haberlos golpeado, y en cambio caminó con ellos, y dijo, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Y ellos dijeron que que camines con nosotros, y entonces caminaron juntos, y él fue parte de la demostración, en vez de ser parte de la represión, ni él ni todos sus hombres, los otros policías que estaban ahí, todos caminaron con los demostradores en forma pacífica, no hubo propiedad destruida, no hubo gente arrestada, no hubo gente lastimada, y no, todos se juntaron para decir esto es inaceptable, incluso desde dentro de la institución de la policía. Y otro caso también muy lindo fue que en un lugar un policía quedó como aislado de su grupo y rodeado de un grupo de gente muy enojada, que podía haberlo lastimado. Y entonces como 7 hombres negros se juntaron brazo con brazo, codo con codo, y formaron un escudo humano para que a ese policía que estaba solo no lo mataran, no lo lastimaran. Me da piel de gallina cuando cuento esto, porque es una manera de embody the change, no traer, no ojo por ojo, diente por diente, vamos a seguir con más represión, con esto, con lo otro, sino cómo romper ese estado de mayor violencia, mayor brutalidad, mayor ataque. Me parece que es un tiempo muy oscuro en el que estamos viviendo, con muchos desafíos, con muchas tristezas, etcétera, pero también es un tiempo de crecimiento. Quizás es la oscuridad del vientre en el que se está gestando un cambio grande, y van a ser
algo mejor, y que va a necesitar todos los cuidados como un bebé para poder seguir creciendo y multiplicándose, porque es un cambio, es una transformación grande, a nivel personal, a nivel social, a nivel global. Y en cierta forma, como que todo nos está ayudando a ir hacia esa transformación. Cosas que antes no veíamos porque estábamos ocupados o preocupados, ahora se hacen más visibles. Y entonces tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer con respecto a eso. Yo creo que es un momento de gran oportunidad como decíamos el otro día, o de que todo vaya mucho peor, o de que cambiemos los paradigmas, de que cambiemos la manera de relacionarnos, la manera de establecer estructuras que apoyen a otros, para que todos puedan tener una vida digna, etc. No quiero hacer esto una charla política, pero quería mostrar o explorar con ustedes las conexiones entre la preocupación por nuestra propia salud y la integración que tenemos que hacer de las distintas partes de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestro espíritu, y eso multiplicado con la integración a nivel social de esas muchas células que están para que todas puedan estar sanas y todas puedan trabajar juntas. Y el tema este de que sí, salimos un poquito de la pandemia, vamos a volver a interactuar, pero ¿cómo vamos a interactuar? Seguramente va a haber momentos en que nosotros podamos encarnar esa paz, ese amor, esa comprensión, lo que a ustedes les nazca naturalmente y sin flagelarse y sin culparse, porque nuevamente, si a partir de estos procesos lo que sale es una condenación propia, eso también no funciona, porque cuando uno se condena a sí mismo no tiene la energía y el amor suficiente para poder abrirse al otro. O sea, por eso es que hablamos de integración, no es células separadas, sino cada uno trabaja dentro de lo que puede y cada día, cuando empieza el día, hace la invocación esta que sea yo, cada uno de nosotros, un vehículo de tu amor, de tu comprensión, del espíritu que nos ilumine, dentro de lo que podamos, nuevamente. No quiero que esto se vuelva una especie de carga imposible, que entonces haga que cada día nos levantemos con ansiedad y, ay, ¿qué voy a hacer? No. Ok. Esas fueron mis reflexiones de la semana, la conexión entre la pandemia y empezar a salir del espacio protegido, y también el tema de la paz interior y la paz alrededor. Cuando yo estoy tratando de entender estas cosas, muchas veces vuelvo a los puntos que hemos trabajado más por el tema de ansiedad, a nivel personal, cuando hablamos del desempleo, de la ansiedad, del miedo de enfermarse o de contagiar a otros, etc. También sirven estos puntos, o por lo menos para mí son muy útiles cuando estoy tratando de encontrar inspiración sobre qué hacer. Entonces, quisiera recordarles el punto a nivel del corazón, más o menos, o sea, bajamos por el esternón hasta que encontramos un pequeño hoyito ahí que está más o menos, un poco, depende qué edad tengamos, está más o menos a la altura de los pezones. Y ahí está este punto que se llama mar de tranquilidad, y podemos usar el dedo medio empujando ahí un poquito, haciendo un poquito de presión para llevar la atención ahí, o mejor aún usar el centro de nuestra palma. Todos tenemos energía curativa en el centro de las palmas aquí. Esto es algo que ha sido descubierto por muchas culturas antiguas. En la Biblia Jesús usaba las manos para curar, y nosotros tenemos también
parte de esa energía curativa, no estoy diciendo que salgamos a curar a otros por ahora hasta que nosotros no lo podamos entender con nosotros mismos, pero definitivamente para nosotros mismos sí, todos lo tenemos. Este punto, aquí es como otro chakra, seguramente si ustedes saben algo de yoga, saben de 7 chakras que hay a lo largo del cuerpo, de la columna, y también hay otros vórtices de energía, por ejemplo aquí en el centro de la palma. Y esto también está descubierto en las tradiciones curativas de India, de China, de Japón, hablan de estos centros de curación que tenemos. Entonces, para una curación e integración, sugiero que pongamos la palma derecha, el centro, sobre este punto, el mar de tranquilidad, que es un punto de acupuntura, pero también es toda una zona aquí que coincide con uno de los chakras o vórtices de energía del que habla el yoga, y también con lo que en China llaman el campo medio del elixir, medio porque hay un campo más abajo, uno al medio y uno más arriba, y el elixir es el elixir de vitalidad, que también es energía armonizadora del cuerpo y de la mente. Entonces vamos a llevar este centro hacia el punto este del mar de tranquilidad y estos vórtices de energía. En yoga sería Anahata Chakra, el chakra del corazón, y como les decía, en China es el campo medio del elixir de energía vital y armonizadora. Entonces vamos a llevar las manos ahí, vamos a hacer unas respiraciones profundas, inhalando lenta y profundamente como si suspiráramos, sintiendo cómo se expande nuestro pecho. Y al exhalar vamos dejando salir junto con el aire las tensiones y también cualquier emoción negativa que sintamos. Por ejemplo, en este momento les invito a que piensen en esta última semana y que piensen en algún momento en que se sintieron abrumadas con alguna emoción fuerte o con algún desbalance, y que entonces empecemos por, en vez de ignorarlo o dejarlo que nos abrume, vamos a reconocer la situación y vamos a crear un marco de paz alrededor de esa situación para poder mirarla en paz. Entonces, no algo súper traumático, pero algo que ustedes sienten que les gustaría entender mejor, que les gustaría crear un espacio de paz alrededor de eso. Vamos a poner las manos ahí en el centro, en el corazón, y vamos a respirar lenta y profundamente como si suspiráramos. Sentimos en el cuerpo, en la mente, la situación, y al exhalar dejamos salir capas de algunas de esa sensación negativa. Quizás podamos incluso nombrar la sensación, es tristeza o es enojo o duda o lo que fuera, incertidumbre. Entonces, al nombrar la emoción o emociones combinadas que pueda haber, se crea un poquito de espacio entre la experiencia en sí y el poder tomar un poquito de distancia con esa herida que está ahí. Seguimos inhalando, creando espacio alrededor de ese malestar. Mencionamos lo que puede hacer y al exhalar dejamos salir eso negativo para poder llegar a más claridad con referencia a qué es lo que podemos hacer. O sea, el primer paso es reconocer lo que está pasando y aceptarlo, o sea, aceptar incluso dónde lo sentimos en el cuerpo. Quizás sea una angustia cerca de la garganta, o quizás sea como una especie de peso en el pecho, o quizás sea algo en el abdomen, o donde fuera que sentimos esa emoción.
primero reconocemos que algo está pasando, no escapamos ni nos tapa, sino que creamos un espacio ahí, respirando. Seguimos respirando, inhalando lento y profundamente como si suspiráramos, y al exhalar vamos dejando salir tensiones, capas de eso negativo que estábamos sintiendo. Que se van como disolviendo un poquito, dejando salir. Porque usualmente crecen y se congestionan cuando tenemos miedo de eso y nos alejamos. Pero si lo aceptamos como parte de un proceso de crecimiento, ok, si estoy sintiendo esto, está pasando esto, y al exhalar dejo salir lo negativo e invito algo de lo positivo que podría ser como el bálsamo, la curación para esto, que podría ser. No es tanto a nivel intelectual, sino que es más bien casi como a sentido físico, que investigar ahora qué es lo que esto me está pidiendo, qué es lo que necesita venir de estar más presente en mi vida. Y abrirse, a veces no sabemos qué es, simplemente, pero estamos creando un espacio para ver qué es lo que podría ser. Casi como si rezáramos, Señor, no sé por qué esto está en mi vida, o veo lo que me está pasando, no sé si tengo la fuerza o la claridad, ayúdame a entender, o la manera en que tengamos de pensar, si somos budistas, que pueda llegar a conectar con mi esencia divina, con mi Buddha Nature, de la manera en que tú entiendas ese conectarte con algo más grande que el ser pequeño que está asustado o lastimado, para pedir inspiración, para pedir cómo seguir creciendo, cómo seguir en una forma práctica, encarnada, viviendo lo mejor que tú puedas traer a, a lo que está necesitando la humanidad en tu vida. O sea, no necesitas salir a protestar ni nada, si eso no es lo que tú haces, pero siempre podemos todos contribuir al cambio. Entonces, inhalando, exhalando, inhalando paz, posibilidad de crecer, dejando ir este sentido de estar abrumadas o tristes. La tristeza es parte del proceso, pero siempre que no nos inmovilice. So, con gran compasión para donde estemos en el proceso y con esperanza, con confianza, con conocimiento a nivel de cuerpo y de corazón de que sí hay otra posibilidad para crecer. Inhalo esa posibilidad de inspiración. Siento como el pecho se expande y al exhalar dejo salir junto con el aire la pesadumbre, el sentido de inmovilidad. Inhalo compasión para mí misma y para otros. Y dejo salir lo negativo. Y ahora vamos a ir a otra fase, que es la de lo que queremos cultivar. Entonces investigamos qué era lo que podríamos traer a nuestra vida, y ahora vamos a inhalar esa inspiración
de paz, de comprensión, y vamos a exhalar también comprensión, paz, encarnando eso que queremos invitar en nuestra vida. Visualizándonos como parte de nuestros grupos donde damos amor, nuestra familia, quizás el trabajo, nuestras comunidades y esta comunidad en las que estamos ahora practicando juntas, juntos, y comunidades cada vez más grandes, como esos trillones de células que están dentro nuestro, que de alguna manera cada una funciona para el bienestar del organismo total, para hacer el menor daño posible, no hacer daño en la medida en que comprendemos y podemos, y para hacer el mayor bien posible. O sea, trayendo lo mejor de nosotras, de nosotros, en cada momento. ¿Qué está pidiendo este momento de mí? ¿Cómo puedo cultivarlo? Sin estresarme, con confianza en la posibilidad de crecimiento personal y también comunitario. Hay una oración védica muy antigua eh, que dice algo como que haya paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz en las aguas, de los ríos, los mares, que haya paz en las plantas y en los animales, que haya paz entre todos los seres humanos y entre todos los seres vivientes, y que esa paz, y yo agregaría esa apreciación de cada vida, comiencen conmigo, con nosotros. Y es una invitación, es un viaje por el resto de la vida. A la mañana, cuando yo me levanto, hago otra oración védica que me gustaría enseñarles, que es: oh Madre Tierra, tú que estás sentada en el regazo del Espíritu, del lap, no sé si lap es regazo, tendría que buscarlo, estás sentada en el regazo del Espíritu, tú cuyas... bueno, y yo además hago unos movimientos junto con eso, o sea que yo me siento antes de tocar el piso, porque esta es una oración cuando te levantas y antes de pisar la tierra, de tocar el piso, tú te sientas ahí en el borde de la cama, y entonces yo agrego también ciertos movimientos como para sentir que la tierra también soy yo, o sea, esa continuidad entre todo lo que está alrededor. Y entonces... oh Madre Tierra, tú que estás sentada en el regazo del Espíritu, tú cuyos ríos
y lagos son como las guirnaldas y las fajas de la tierra, y cuyos pechos son las montañas. Perdóname que me paro sobre ti y conduce mis pasos para que pueda protegerte y proteger a todas las criaturas en ti. Y esa es la oración védica en sí. Yo además agrego junto con, y ahí pienso en mi hijo, sus amigos, mis estudiantes, la gente que yo conozco, y pido por políticos que tengan una visión de llevar adelante de una manera justa. Pienso en Bernie, pienso en Robert Reich, que es un increíble profesor de Berkeley que hace muy buen trabajo, en Alexandria Ocasio-Cortez. Pido por todas las abuelas y las madres que de alguna manera influyan en cómo se mira el mundo, por los jóvenes y los niños que de alguna manera nos muestren la urgencia de mantener este mundo que les estamos dando de una manera mejor, ecológicamente, comunitariamente, a nivel de desarrollo personal, de educación. And so you can keep thinking and envisioning more and more people all working towards that. Casi como una oración, un contribuir a ese trillones de células de este organismo humano, y ponerlo como intención y saber que en realidad es un privilegio enorme haber nacido ser humano. En budismo dicen que es tan raro nacer como ser humano como si fuera que hay un aro en el agua, un círculo, un aro verdadero, concreto, y que entonces una foca o una ballena, la que fuera, asoma su cabeza, y justo cuando asoma la cabeza la pasa por el aro. Dicen que nacer ser humano es todavía menos posibilidades hay de nacer ser humano que de que eso pase, de que un animal con trompa, pongamos un delfín, saque su cabeza del agua y justo la enganche en el único aro que estaba flotando en todo el océano. Tener la posibilidad de nacer como ser humano con inteligencia, con movimiento, con manos y brazos y entendimiento y corazón, etcétera, es un regalo inmenso. And so, de nuevo, sin sentirse sobrecogidas por el regalo inmenso, es muy lindo saber que en realidad somos visitantes en la tierra, que como pedir permiso para apoyarse en ella, para pisar, y que eso sea guiado por el espíritu hacia proteger a esa naturaleza, esa paz de todos los árboles, las plantas, los animales, los ríos, el cielo, y que de alguna manera la conciencia universal, Dios, como quieras llamarlo, nos vaya guiando, inspirando para ver qué es lo que podemos hacer. Y abrirse a... Tú dime, y yo trataré de hacerlo. Bueno, una clase bastante de lo personal a lo social, a lo ecológico. Es tan lindo verlas, ver sus caras y saber que estamos aquí juntas, reflexionando juntas. Entonces, queda la invitación. Si algo de esto resonó contigo, vuelve a eso y cultiva en la manera en que tú puedas, que sea natural para ti y que de alguna manera ayude a que puedas continuar creciendo. Tú eres la que completas esto. O sea, yo puedo presentar prácticas o conceptos o oraciones, meditaciones, y eso es como la mitad. O sea, es como, digamos, el 50%. El otro 50% para que pueda florecer es como tú te acuerdes o lo puedas implementar o transformar en tu vida.
Bueno, ahora sí voy a unmute all. Me encantaría escuchar algunas de sus reflexiones o preguntas o lo que quieran. Bueno, yo soy otra persona después de oírte durante una hora, soy yo, Ida. Sos A mí vos misma, de tu nivel más profundo. sí, y me meto dentro mío de una manera que antes no lo hacía, digamos, ¿no? Y me va surgiendo también durante la semana. Quedan como invitaciones, quién sabe cómo florecerán, pero Sí. a mí después que el maestro me dijo, ¿y tú qué estás haciendo? Am, yo pensé, bueno, ¿qué puedo hacer? Y me quedé en silencio y tardó, varias semanas y de repente en un momento en que estaba haciendo meditación, surgió la idea, bueno, ¿por qué no hacer aprendizaje experiencial? ¿Por qué no conectar este grupo con este otro? No, cada uno dentro de su manera, o sea, no tiene por qué tomar esta forma, pero lo que quiero decir es que son procesos que uno empieza con una intención y ya en ese momento empiezan a nacer. Ujú. Y el del universo acompaña y le da la forma que va a tomar en distintos momentos. Yo sí quería, no sé si me están escuchando. Sí, sí, dale, Eh, dale. ah, no, que de alguna manera, bueno, tanto como lo que vimos el sábado pasado, de la integración, de la aceptación, y bueno, y esta cuestión de que no nada es casual, ¿no? De que inclusive nosotros estemos a raíz de la pandemia, pero bueno, es simple una casualidad que hoy nos encontremos acá un montón de mujeres tratando de ver, porque me parece que también la pandemia visualiza un montón de cosas y nos da como la oportunidad de que no es casual. Y tampoco es casual, inclusive en estas cuestiones de racismo, porque nos encuentra en un momento muy especial de esta retrospección, de mirarnos hacia adentro como individuos, como sociedad, aun cuando a lo mejor uno vive muy lejos de la realidad de lo que pasó en Estados Unidos y sin embargo uno siente que es lo mismo que pasa acá, que pasa en otras partes, y nos encuentra en este momento de esa gran pregunta, ¿y nosotros qué? ¿No? Nosotros que... Que es la gran pregunta que nos encontramos, creo que todos haciéndonos en distintos, y por eso a lo mejor este caso de violencia acá o allá sucede todos los días y sucedía todos los días y pasaba como si nada. Y sin embargo, esto hace como una bisagra, el hecho de que mundialmente estemos viviendo así, nos estemos quizás inclusive universalmente preguntando, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Si vamos a seguir mirando o en una actitud pasiva o vamos en cosas concretas, pequeñas, diarias, de modificarnos, hizo que lo que antes pasaba como si nada y casi lo naturalizáramos, hoy ya no lo queremos naturalizar más. Entonces quizás sí, uno lo vive como una pandemia, como un gran peligro para todos y al mismo tiempo, como decías vos, como esa gran oportunidad que quizás ojalá no la desperdiciemos, ¿no? Eh, para que tomemos acciones y que nos preguntemos si nosotros qué, ahora, mañana, pasado, pero ya, porque Ya, si no a veces estamos en esta actitud de, bueno, como nosotros nos merecemos el lugar donde estamos, trabajamos para que otros también, pero siempre dentro de esta actitud de que hacemos lo más que podemos. Y hoy nos puso esta realidad mundial que hay que ir por más, que no es suficiente, que es este trabajo, como vos decías en tu trabajo, bueno, te llamó el trabajo que estabas haciendo era bien, pero había más para escarbar y más para sacar afuera. Me parece que es esto, una oportunidad, ¿no? Y que uno se está dando también esta oportunidad de pensar, de repensar, como decía Ida, bueno, yo no soy la misma, creo que todos vamos a salir sin ser lo mismos en estos días, porque vamos a volver a salir. El tema es el gran desafío eh,
de que después no nos cubra el polvo de vuelta Exacto, exacto, exacto. De que pero no me sea... parece valioso, doloroso, pero valioso. Mm. Ya, exacto, o sea, tan importante de que se pueda continuar el esfuerzo, porque es importante que nos hayamos dado cuenta que haya una semilla de awareness y tiene que ser completada con acción y con acción continuada, que es lo mismo que pasa con el desarrollo espiritual, o sea, no es que llegas a un momento de iluminación y ya, después estás ahí surfeando la ola, no, 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 es todos los días, cada vez que uno puede, cada vez que uno se acuerda, cada vez que se da cuenta, ok, incluso aunque haya retrocedido, quizás, bueno, y ahora empiezo de nuevo, y empiezo de nuevo. Es muy importante lo que estás diciendo, y nosotros qué, y además, cómo continuar, cómo no olvidarnos, porque va a haber muchas más distracciones cuando se abre la sociedad y los autos están circulando y la gente está ocupada y preocupada, etcétera, y es posible que aunque se sintió a nivel muy profundo, a la larga se olvide, pero para que haya una transformación tiene que venir de cada uno de nosotros trabajando personalmente y como comunidad dentro de lo que podamos, que es también parte de nuestro mismo desarrollo espiritual, porque es sentir que somos uno, que somos esos trillones de células que están formando el organismo llamado humanidad y que en nuestro cuerpo ya está pasando eso. Y de alguna manera ellas pueden, sin brain, sin maestros espirituales, sin nada, all these cells are working, cooperating, collaborating, so maybe we can do something, some, little thing here, there, dentro de las medidas que nosotros podamos. Y si sentimos que no podemos o que no nos viene ninguna inspiración, quizás podamos pedirle a ese ser más grande que a veces visualizamos como fuera de nosotros y a veces visualizamos como potencial interno, guíame, ayúdame a ser vehículo de tu cambio, del cambio que necesitamos todos, y saber que todos contamos, cada uno, por muy pequeño que parezca ser el círculo, todos podemos contribuir a algo, aunque más no sea encarnar amor, o paz, o comprensión, o tratar de entender más, o cuidarnos, o tener compasión hacia nosotros mismos, al nivel que puedan, al nivel que podamos.